talentosa cantante Eugenia León ha consolidado una amplia trayectoria musical a base de arrojo y talento. La intérprete conquista los corazones de propios y extraños. Es respetada en todos los continentes. Su voz ha sido escuchada lo mismo en Nueva York que en Japón o Egipto. Es una mujer que refleja sensibilidad, amor y pasión en cada una de sus interpretaciones. Eugenia es cantante siempre vigente y de las favoritas en el país, ya que abarca varios géneros musicales y trasciende generaciones. Originaria de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, Eugenia León lleva la música y la sensibilidad en la sangre. A los 18 años ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, pero cambió el rumbo y decidió estudiar en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Junto a su hermana Margarita, fundó el grupo Víctor Jara, dedicado a la música folclórica latinoamericana. En 1982 se convirtió en solista y en 1983 realizó su primer disco, Así te quiero. En 1985 ganó el primer lugar en el Festival Internacional de la OTI con la canción El Fandango Aquí. Con una carrera artística marcada por el esfuerzo, logró despuntar en 1991 con el disco Juego con Fuego. Ha realizado conciertos en los recintos más importantes del país, como el Palacio de Bellas Artes. En el extranjero, se ha presentado en el Concert Center Hall de Shanghái, en el Cairo Opera House, en el Palacio de Marrakech en Marruecos, en el Parlamento Europeo, en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Jazz Club del Kennedy Center, por mencionar solo algunos. Este año recibió la medalla Alfonso Ortiz Tirado por su trayectoria, y la revista Forbes la catalogó dentro de las 50 mujeres más influyentes. Eugenia León tiene una destacada trayectoria de más de 30 años y 27 discos. Mi música siempre ha sido una búsqueda de encontrar ese enorme rompecabezas, de armar ese enorme rompecabezas que es la diversidad musical de nuestro país y la diversidad cultural que tenemos. Entonces, por eso de repente un disco de música norteña, una pieza, un disco de Cricri, otra pieza, un disco de sobre el mar con compositores mexicanos. Y así he ido armando una historia que yo misma me cuento sobre cómo miro y cómo siento al país en el país donde hemos nacido, ¿no? Donde nací. Nació en el seno de una familia humilde con tintes conservadores y su deseo por la música y la defensa de sus ideales la colocaron ante decisiones difíciles. A los 17 años, Eugenia se fue de la casa de sus padres, más que rebeldía, se fue persiguiendo su sueño de estudiar. Sabía que recorrer el camino no sería fácil sin el apoyo de sus padres, pero las notas musicales que emanaban de su voz la guiaron en el difícil sendero. En el CCH, junto a su hermana Margarita, hacía talleres de teatro y música sin maestros. Yo nací en Tlalnepantla, Estado de México, ahora se le llama Tlalnepantla de Vaz. Mi papá nació en Veracruz, en una población que se llama Joachín, Veracruz, a 1 hora del puerto, cerca de Tierra Blanca. Mi mamá nació en Ezequiel Montes, Querétaro, y muy jovencitos, todas las dos, tanto mi papá solo, pero mi mamá con su familia, se situaron ya en Tlalnepantla. Allí mis papás se conocieron, se casaron y tuvieron a los 5 hijos. Mi mamá yo creo que debe haber tenido 22, 23 años más o menos. A mí me tuvo de 31 años más o menos. Mi papá trabajaba un poco de todo porque mis papás no tuvieron una educación. Fueron gente muy humilde, con momentos de mucha pobreza. Entonces, pues realmente educación de más que, segundo mi papá, creo, de primaria. Entonces, es más la voluntad lo que lo hizo hacer de todo. Llegó a ser regidor de ahí en Tlalnepantla. Pues tenía así trabajos que tienen que ver un poco con la política en ese tiempo y la administración pública. Y mi mamá, ama de casa. Pues con 5 hijos realmente sí estaba medio difícil. Tuvimos una infancia muy, muy provinciana, absolutamente. Para nosotros decir el Distrito Federal era, no, México, vamos a México. Era lejano, era muy, muy, muy lejos y en todo.
Nos parecía la Ciudad de México como ese lugar desconocido que incluso mis padres como que le temían, así como que cuando crecieran se nos van a ir, ¿no? Que se queden aquí, que se estén aquí. Mi papá no nos dejaba salir casi a la calle, así que lo que hacíamos en la casa era crear un universo propio, sobre todo yo que fui la cuarta y fui la hija sándwich, la hija que no encaja en ningún lugar, ni con los grandes, ni con el chico. Y entonces yo tenía muchos tiempos de vivir mi soledad, mis juegos también en solitario. Me gustaba hacer casitas arriba de los árboles, me creía yo Jane de la selva. Sola hacía mi mundo, pero todo fue cambiando, obviamente, cuando crecimos, porque ya cuando nos volvimos adolescentes preparatorianos, se complicó la cosa, porque se tienen que complicar la vida, así es, cuando creces, no puedes quedarte en un huevo adentro siempre bajo el arbitrio de tus padres, sino que en algún momento cuando tú creces empiezas a tomar decisiones propias y a ver por tu vida y descubrir tu vocación. Y eso fue lo que pasó con las tres hermanas. Margarita y Eugenia se fueron a vivir con su hermana Emma, quien estaba casada con el muralista Mario Orozco Rivera. Fue ahí donde conocieron al poeta Jaime Sabines y a gente del Partido Comunista. Para mantener sus estudios, vendió papel, ropa y trabajó en el circo Ataide, al mismo tiempo que cantaba con el grupo Víctor Jara. Estamos hablando de 1973. Estamos hablando del impacto del golpe de Estado en Chile. Entonces, ya para el 74, el grupo estaba conformado y con el nombre de Víctor Jara en honor a este compositor tan importante asesinado durante el golpe de Estado. Estuvimos 6 años juntas con el grupo se deshizo. Y yo decidí seguir sola. Mi hermana tomó el rumbo también de la universidad, en el tema de la literatura. Los otros 2 chicos, uno para ciencias políticas, el otro se fue a hacer rock experimental, se declaró gay y entonces ya no quería saber nada de nosotros y se fue. Entonces yo me quedé sola y dije, no, pues yo no me muevo de la música. Había estado estudiando 3 años en ese tiempo, en la Nacional de Música, estuve 3 años, trabajé en otras cosas, estuve trabajando de recepcionista del Comité Central del Partido Comunista Mexicano de aquella época, imagínate. Vendíamos ropa y estuve en el circo, hacía de todo porque realmente todavía no podíamos vivir de la música, teníamos que trabajar de lo que hubiera. Aunque sus inicios presentaron dificultades, hoy Eugenia León es una embajadora de la música. Es la única mexicana que nos ha representado como cantante en 4 exposiciones mundiales de manera consecutiva: Sevilla, España; Lisboa, Portugal; Hannover, Alemania; y Aichi, Japón. Ya hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Con personalidad aguerrida, su carácter valiente le permitió salir adelante en el Colegio de Ciencias y Humanidades y posteriormente en la Escuela Nacional de Música. Con el paso del tiempo, su voz se fue educando al mismo tiempo que los compases y armonía musical la preparaban para lo que vendría en su exitosa carrera. Mi papá es de esos papás como que les costó mucho trabajo entender que tenían que adaptarse a la vida de los hijos también, que no puedes parar el curso de la vida porque tienes miedo, porque te da miedo que todos los hijos se te vayan a echar a perder, entre comillas. Pero los años pasaron y cuando yo me iba a casar, 3 años después,
Ya ahí hicimos las paces, ya todo mundo muy bien, menos mi hermana Emma, precisamente, ella sin más rencorosilla, lo dejó de ver 9 años. Y tenía un niño con la pareja con la que tenía, y mi papá no sabía que tenía un nieto. Telenovelón con Andrés Soler, Sara García, Marga López y todo el elenco. Pero nosotros vivimos en un momento, en una época de México también, post el 68, en donde hay como un desprestigio hacia las carreras universitarias, en donde siempre están pensando que es el caldo de cultivo para gente que se echa a perder, o que se vuelven prostitutas o se vuelven guerrilleros. Y mi papá todo eso alucinó en su inseguridad y no lo comprendió, entonces por eso nos tuvimos que ir de la casa. Fue un padre que tampoco la pasó bien, sufrió mucho, fue un niño que sufrió muchísimo. Mi madre igual, fueron 2 personas que tuvieron una infancia muy desgraciada. La miseria, los golpes, el abandono. No todos procesan igual. Hay gente que tiene capacidad para hacer un jardín de un desierto. Hay gente con menos capacidad emocional para reaccionar a los cambios. Entonces se apanica y entonces en vez de reaccionar con inteligencia daban golpes. Entonces mi papá reaccionaba más con golpes que con argumentos. Entonces los argumentos nunca supo cómo comunicarse. Lo de la escuela de música, me salí a los 3 años porque no podía continuar, porque no tenía dónde practicar para estudiar el piano, por la carrera de ópera supuestamente. Tenía que estudiar piano, pero el piano yo no tenía ni para el piano, man. No había piano. Entonces, los cubículos para estudiar siempre estaban ocupados. Entonces, todo mi estudio era como incompleto, porque no estaba bien en piano, sí estaba bien en idiomas, más o menos en solfeo, pero en armonía me iba costando mucho trabajo. Y en canto, pues nunca hubo maestro, porque nunca quisieron, el maestro que asignaron nunca me quiso dar clase. Entonces, y era porque todos se enteraron que yo cantaba música popular. Entonces, en ese tiempo que estamos hablando de los 70s, 80s, era muy mal visto en la Escuela Nacional de Música que alguien no se dedicara a la carrera de la música clásica. Entonces, me hicieron el favor me mandaron a mi casa. me dejaron en la puerta y me invitaron a salir. Sí. Estuve en el San Ampay 2 años y luego ya termino con ese grupo y entonces produzco mi primer disco. Y ahí ya empiezo a proponer canciones de Marcela Alejandro, de Pepe Lorza, de cosas de Benedetti. Empiezo a darle forma a lo que sería ya Eugenia León como cantante solista. Salió a la venta, lo grabamos en 1982 y la disquera, pues, Óscar Chávez fue muy lindo porque le enseñé el disco y me dijo, ven. Él era director artístico de la disquera donde estaba, Polydor se llamaba en ese tiempo, ya no existe. Entonces se transforman las cosas más bien. Y me firmaron, tomaron el disco como suyo, pero esperaron todo un año para sacarlo a la venta. Y esas cosas para un artista son muy deprimentes, muy difícil siempre vivir a contracorriente porque dices, estoy haciendo algo que es tan importante para mí. Creen que sí tengo talento, pero no entienden lo que hago, ¿no? Porque el disco, pues, no le daban apoyo. Hicimos un segundo muy lindo que se llamó Luz. Tuvo 3 meses de existencia y a los 3 meses lo sacaron del mercado por un problema de derechos de autor, pues que era un asunto que ellos debían haber cuidado, pero finalmente era difícil hacer un trabajo que causaba una admiración hasta cierto punto en la comunidad artística de donde yo andaba, ¿no? La nueva canción y la música latinoamericana y todo eso. Nada que ver con la televisión comercial, no salíamos ni teníamos
prácticamente más que en algún noticiario, pero nosotros creíamos profundamente en el proyecto que teníamos y en un ideal de hacer un cambio sobre la música mexicana, retomar las raíces, pero mezclarlos con lo contemporáneo, que es lo que están haciendo muchas gentes ahora también, la verdad. Pero en ese tiempo era más escasa, el ambiente era bastante más árido para las cosas que nosotros hacíamos. Entonces la pareja duró mientras duró. Duramos 9 años y pasaron muchas cosas. El 85, que fue lo de la OTI. Apenas habían pasado 2 días del temblor que se registró el jueves 19 de septiembre de 1985 en México, cuando Eugenia León se enfrentaba a uno de los mayores retos de su vida profesional. Eran las 5:30 de la tarde del sábado. En la Ciudad de México, miles de mexicanos buscaban de manera solidaria a gente entre los escombros de los edificios, mientras que en Sevilla, España, se realizaba el Festival OTI de la canción. Estábamos en una depresión y una desesperación espantosa. No había comunicación, entonces todo lo que nos decían era apocalíptico, ¿no? De que se había acabado México, así. Se acabó la Ciudad de México, se acabó. No sabíamos nada. En fin, nos queríamos regresar, pero no había manera. Hacemos nuestra participación, ganamos, y ganamos de buena manera, ¿eh? No creo que haya sido por un tema sentimental, porque la canción realmente se salía de los parámetros de las canciones de concurso de esa época. Es una canción bastante diferente, no es demagógica, no es llorona como las que siempre se usaban de lloro y me corto las venas y la baladita de radio, sino que realmente Marcial hizo una canción muy original, puede gustarles o no, pero era una canción distinta a lo que se estaba escuchando. Para morir, se vio chistoso sacar al oso para invitarlo a bailar. Fuera sombreros, toca pandero y en un ladrillo ponte a bailar. En semejante tropel, amiga de este y de aquel, y al poco rato un X vato quiere que pague por él. Y el fandango aquí, el fandango aquí. Si éramos famosillos en ese momento, pero realmente nuestra música no la conocían el fandango. Pero a la hora que venían los conciertos, pues empezaban a oír canciones que no entendían, que no eran conocidas, que tenían una estructura diferente, una poética diferente. Entonces era seguir siendo unos famosos desconocidos. ¿Y qué sentías tú en ese momento? Pues todo. Por un lado estás un poco ingentado, porque de repente estábamos rodeados de demasiada gente, solicitados de demasiadas cosas que no estábamos acostumbrados. Luego ibas a la televisión comercial y pasaban cosas muy desagradables adentro, desde las maquillistas. Te hacían de ¿quién es esta? Mugrosa. Sí, no, mala prensa también, bueno. Pero, por otro lado, mucha gente que no me conocía y que de repente me descubrió. Y se volvieron unos fans muy fieles, muy lindos, que hasta la fecha conservo. Todavía nos hemos hecho adultos maduros, gente mayor, y empiezo a recibir cartas de muchachas de 15, de 20, de 25, decirme: mi mamá cantaba tus canciones para dormirme. Y yo ahora soy tu fan porque mi mamá te escuchaba todo el tiempo. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Es una
cantante con conciencia social y preocupada por las futuras generaciones. Como docente, ha impartido talleres de improvisación vocal. Señor, yo estoy para servirle, aquí yo soy la mesera. Al mirar a aquella prieta se me olvidaron los tacones. Le dije... Eugenia León es actualmente una de las voces más respetadas de la escena musical en México. Ella le canta al amor y a la vida, pero también le ha cantado a la tristeza y a la nostalgia. Sus éxitos no han parado desde aquel disco Juego con Fuego, que se convirtió en un clásico de los años 90. Ese disco tuvo un buen apoyo de la disquera y una canción que estuvo en la radio que se llama Cosa de Dos, de Alain Derbez y de Omar Guzmán. Ellos hicieron esa canción y tuvo un rato en la radio, cosa rarísima. Pero todo lo demás ha sido como crear más un prestigio como una gente que tiene una seriedad en su trabajo que el boom de las ventas. Mi amor es cosa solo de dos, porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir. Yo he tenido, como dijo alguna vez Germán Dehesa, vivir en la honrosa medianía. No en los contratos millonarios, no en las ventas millonarias de discos, pero viajar por muchos lados del mundo, tener un público fiel y tener un respeto de la gente, te quiera o no te quiera, pero te tienen un respeto, y eso para mí es más importante que tener muchas ventas o tener más fama. ¿Qué edad tenías cuando tuviste a tu hijo? Pues ya bien grande, 41 años, y soy grandísima. Ya no hagan cuentas. Si ya va a cumplir 18. Sí, no. Pero además el susto de, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo le hago? Porque yo nunca he sabido lo que es hacerme cargo de algo tan pequeñito, ¿no? Tan no, indefenso. Entonces, yo no dormía y me dio como que ahí perdí mucha condición de salud. Empecé a tener muchas enfermedades, se me bajó la inmunidad a las infecciones, de todo me enfermaba, pero era cansancio lo que yo tenía. ¿La presión que tenía? Y la presión me diagnosticaron fatiga crónica. En ese tiempo ya me empezaba yo a destartalar, ya la maquinaria empezó a echarse a perder, pero el hijo te da una fuerza y una alegría de vivir, porque aunque yo de repente sé que soy una mujer que está sola, porque él está prestado, él va a volar, el saber que existe, el saber que está bien, que yo contribuyo de alguna manera en que sea un muchacho feliz, me llena la vida. Yo creo que lo que yo hago con mi hijo es apoyarlo y tener una comunicación total, cosa que yo no tuve. Entonces, lo que él quiera hacer, lo que él quiere escoger en todos los ámbitos de su existencia, sabe que cuenta con mi absoluto apoyo. Además, ha resultado ser muy buen estudiante, es muy responsable y muy buen chavo. La verdad, tiene muy buena sangre, no es violento. Yo estoy viviendo una adolescencia de oro porque no es la adolescencia en la que yo estuve o la que yo observé en mis hermanos, que te pones muy difícil, o de algunos sobrinos, que te pones difícil porque no sabes, las hormonas se te mueven por todos lados y no sabes qué tienes. La gente dice, es que son felices los jóvenes un ratito, y en otro es pánico porque no sabes qué tienes. ¿Por qué cambias de estado de ánimo tan rápido? ¿Por qué te duele tanto el amor? ¿Por qué no entiendes los rompimientos o tener a alguien y manejar una relación? Todo el tema de la vocación a lo que sea, un oficio, una profesión, algo que te apasione.
es muy doloroso un chavo que no tiene ganas de nada, que no encuentra lugar en el mundo. Yo cuando encontré el canto, siento que me salvó la existencia. Me hubiera perdido muy feo, la verdad, porque yo soy muy extrema, soy hiperkinética y soy una persona hasta cierto punto disfuncional, pero la música, a pesar de que me ha dado momentos de mucho estrés, me daban ataques de pánico, a veces muy joven. Me ha costado trabajo manejar ese tema, de subirte al escenario y sentir y saber que es tu casa, no como el toro que entra a la plaza y te van a meter banderillas y te van a matar, sino que lo tienes que disfrutar y convertirlo en lo más hermoso de tu existencia, porque le llevas placer a la gente, le llevas consuelo, le llevas incluso materia para ponerse a pensar en su vida, en cómo es su país. Eso es lo que nos da el arte. Eso me dio una estructura para buscar dentro de esa disfuncionalidad una cierta disciplina. Y mi hijo me volvió a situar, es el segundo momento importantísimo de mi existencia, su nacimiento. Y la tercera ha sido todavía hace 2 años, que hablamos fuerte de ciertas cosas muy personales, y en donde dices, puedo empezar a envejecer con tranquilidad, no apanicarme de que va a pasar algo, de que vivimos en un país sin seguridad, que siempre estás así como volteando para todos lados, siempre en el pánico de perder lo que más amas, y aprender a estarte en tu lugar tranquila y a sobrellevar también tus segundos temas, que son la salud. Porque nos hemos reído muchas amigas ahora que antes hablábamos de hombres, ahora hablamos de médicos. Entonces yo ya estoy en esa etapa de que yo nada más hablo de médicos y doctores y medicinas y cosas así. Pero cada etapa la he vivido con mucha intensidad. No me he quedado con las ganas prácticamente de nada. O sea, viajé, amé, dejé de amar, sufrí, fui feliz en su momento. He tenido de todo, como en botica, como todos los seres humanos, como todos los que estamos aquí. Eugenia, ¿y cómo te gustaría ser recordada? Pues no sé, fui una mujer que vivió de todo y que fue una cantante fiel a su naturaleza. Ajá. Y fue fiel a su música, fue fiel a su amor por su país. ¿Qué planes tienes a futuro? Pues acabo de grabar un disco con 2 compañeras, Tania Libertad y Guadalupe Pineda, un disco que tiene el formato que se llama Primera Fila, que ya se ha hecho con otros artistas. Y le pusieron las 3 grandes, así lo quiso bautizar la disquera. Son estupendas cantantes, tienen unas voces que vuelvo a oír las partes que me encantan de sus voces y digo, estamos haciendo un buen trabajo juntas. Se caracteriza por su talento y sensibilidad. Como el ave fénix, Eugenia León ha resurgido varias veces entre las cenizas, pero su alegría por la vida le permite reponerse de toda adversidad. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otro destacado mexicano que está moviendo a México.